Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige el cese inmediato de los bombardeos y la paralización de cualquier ofensa terrestre en Gaza. Reclama la intervención urgente de la Unión Europea para asistir y proteger a la población palestina de Gaza y llama a la movilización ciudadana en solidaridad con el pueblo palestino y en la exigencia de la paz. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía condena enérgicamente los bombardeos que están llevando a cabo al Estado de Israel en Gaza y que ha provocado ya más de 600 muertos, la mayor parte civiles, entre ellos muchos niños, y una nueva destrucción de viviendas e infraestructuras. Esta nueva ofensiva contra Gaza se une a las desatadas en 2008 y 2012 y amenaza con intensificar su poder destructivo mediante la intervención terrestre, por mar y aire contra una población indefensa, cercada y asolada por el hambre y penuria sin cuento. Esta condena sin paliativos por parte de la PDHA no supone en ningún caso el apoyo a las acciones de Hamás contra Israel, que entrañan una estrategia suicida en la que la principal víctima, como casi siempre, es el propio pueblo palestino, pues facilita la justificación de una espiral de represalias y sufrimiento. Pero la reacción de Israel no mantiene ninguna proporción. La monstruosa respuesta a los ataques de Hamás tiene carácter de crimen de guerra, en la medida en que la proporción de fuerza militar es prácticamente de 0 a 100 y se produce en una situación de terror permanente en la que viven los palestinos de la Franja de Gaza, por no citar la ocupación de Cisjordania, la construcción del muro, la continua ampliación de los asentamientos, que hacen la vida imposible a los palestinos. Se trata de una acción inhumana e insoportable, cruel, que exige una reacción contundente y urgente de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y, por supuesto, del Gobierno español. Desde la APDH pedimos la intervención urgente de la llamada comunidad internacional para exigir al Gobierno de Israel que ponga fin a este ataque indiscriminado, que levante el cierre de Gaza y que respete tratados internacionales como el Convenio de Roma o el de Ginebra y todos los acuerdos y resoluciones de la ONU, continuamente ignorados y despreciados, sin apenas reacciones de dicha comunidad internacional. Especialmente pedimos a la Unión Europea que siempre mira hacia otro lado o se limita a pedir un retórico alto el fuego, como si ambas partes tuvieran la misma responsabilidad, que asista a la población palestina de Gaza de forma inmediata, protegiéndola y facilitándole la ayuda humanitaria imprescindible, porque las matanzas actuales están convirtiéndose en holocaustos genocidas. Para solidarizarnos con el sufrimiento del pueblo palestino y con su causa, para pedir el cese inmediato de la agresión y para hacer oír estas exigencias a la comunidad internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía llama a participar en los actos de repulsa a los bombardeos israelíes sobre Gaza, que se convocan en pueblos y ciudades andaluzas. Por todo ello exigimos la paralización inmediata de los bombardeos y de la agresión a Gaza, el fin del bloqueo al que Israel tiene sometida a la población de Gaza en forma de castigo colectivo, la intervención internacional, especialmente de la Unión Europea,
para asistir y proteger al pueblo palestino de Gaza. La revisión y paralización de los acuerdos económicos con Israel hasta que no cumpla con el respeto a los derechos humanos de la población palestina. Que el gobierno español deje de vender armas a Israel de forma inmediata y actúe a favor de la paz y contra las violaciones del derecho internacional. Cumplimiento de la legalidad internacional y de todas las resoluciones de las Naciones Unidas para con los palestinos. A continuación, vale dada. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi. La historia se repite día a día, año tras año. Una vez más, el mundo observa el horror de cómo el ejército sionista de Israel masacra civiles en una ciudad fronteriza de Gaza. Y una vez más, el mundo se muestra impasible. Llevamos décadas asistiendo a este exterminio, a estos crímenes sin sentido contra un pueblo que ya ha perdido todo, su libertad, su dignidad. Pero ha llegado el momento de decir basta. Ha llegado el momento de no seguir callando, de no ser cómplices silenciosos de estos asesinatos. Por eso estamos aquí hoy, para gritar bien fuerte, para exigir como el pueblo la paz, la libre autodeterminación de los pueblos y la posibilidad de todos y cada uno de nosotros de poder elegir libremente su futuro. Y por eso, desde aquí queremos hacer tribuna para hacer ver a aquellos que hemos elegido como nuestros gobernantes que paren esta situación. El pueblo palestino no puede seguir siendo ahogado en esta demencia, exprimido por un Estado opresor que castiga sin piedad una y otra vez, llevándose la vida de inocentes. Demasiada sangre derramada como para que sea en vano. Demasiadas lágrimas vertidas para que este grito no sea escuchado. Exigimos el inmediato alto el fuego, reivindicamos el fin absoluto del bloqueo a Gaza por parte de Israel y reclamamos la participación directa de la UE, Estados Unidos y toda la comunidad para el inicio de las acciones diplomáticas que lleven a una paz real en toda la franja de Gaza y el reconocimiento absoluto del pueblo palestino como pueblo libre. No más muertes, por la paz y la libertad. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! A continuación, vale Eduardo. ¿De Zuli Zambrana el texto? Campaña, vale. Hola, compadre. El texto se llama Palestina Libre. La tierra es una gran madre adoptiva. Ella es la que nos ampara, la que nos bautiza con sus sudores y sus llantos, la que nos protege con sus poderosas manos de piedra y arena. Pero muy a su pesar, es también uno de nuestros más crueles verdugos. Un verdugo que nos condena a sufrir las heridas históricas y malditas del pasado. Un verdugo que nos arrastra a coserlas y remendarlas en el presente, pero que, a pesar de los pesares, volverá a abrirlas y a rellenarlas de sal en el futuro. Un niño que nace en Palestina lleva grabada a fuego en su piel esa herencia aterradora de su tierra, esa que lo convierte en un anciano desde que el viento roza por primera vez la suavidad de su cara, esa que lo amamantará con los cancerígenos pechos del odio y de la vergüenza, esa que con el primer rayo de luz lo mirará fijamente a los ojos y sin ningún tipo de piedad le dirá: bienvenido, hijo mío, prepárate para morir. Esa misma que lo perseguirá y lo acosará a lo largo de su vida, vida que por otra parte no dejará de ser un desgarrador juego que finalizará el día en que no sea capaz de encontrar el escondite perfecto para burlar a la muerte. En Palestina no nacen niños, nacen combatientes, catapultas humanas que lanzan al opresor las piedras que ellos mismos pusieron en su camino, murallas de carne y hueso que acordonan la dolorida franja de Gaza, músicos infernales que elevan al cielo la melodía que provoca el chirriar de sus dientes para contener la rabia mientras ven morir a sus hermanos, barrenderos de los huesos de sus propios vecinos, limpiadores que hincan las rodillas en el suelo para frotarlo y arrancarle de cuajo los surcos de sangre aferrada, estudiantes que aprenden supervivencia,
profesores que enseñan a morir, vidas y vidas y más vidas que acaban en muertes y muertes y más muertes. Y es que en Palestina no nacen niños, porque los niños se mueren antes de nacer. Los niños palestinos nunca serán visitados por Papá Noel, porque ese gordito bonachón que viste del mismo color que luce en las etiquetas de Coca-Cola, solamente tiene permitido visitar a los niños israelíes, y es que, al parecer a Obama, el rey negro, se le ha olvidado ya que pertenece a una raza y a un pueblo que sufrió vejaciones y humillaciones tan solo por ser de otro color. Y ahora no parece importarle que lo único que Santa deje en Gaza sea su saco que acabará lleno de pieles y cabellos que serán una nueva estrella de David para la bandera israelita, estrella de David que se convertirá en otra medalla de oro y sangre para el dictador del mundo y heredero bastardo de George Bush. Habiendo recordado al rey negro, cabe mencionar a los otros dos reyes, pero claro, estos no pintan nada en esta historia porque se quedan en Europa practicando el patético ejercicio de mirar a otro lado. Y mientras que sus súbditos les piden desde las plazas, abarrotando las calles, uniendo el latido de sus corazones, que participen en la liberación del pueblo palestino, estos monarcas marionetas siguen haciendo lo mismo, mirar para otro lado, porque le tienen miedo a la represión del rey negro, y por eso no tienen cojones de enviar a un asqueroso tanque, ni a un maldito casco azul, ni a una miserable ayuda humanitaria. Pero claro, quizás será precisamente por eso, porque para mandar ayuda humanitaria hay que ser humano, y los tres reyes bastardos, humanos, lo que se dice humanos no son. Antes de escribir esto, hablaba con una madre, que sin ser la mía, me consta que lleva por bandera el hecho de haber creado vida. Por eso, mi última reflexión debe ser para una madre palestina, porque por culpa de nacer donde ha nacido, por culpa de ser hija de la tierra que la protege y la condena, sabe que de su vientre no brotará vida, sabe que de su vientre se derramará la muerte. Ojalá el aliento de un pueblo oprimido pero luchador como el nuestro llegue a los hermanos de Palestina y que les reporte las energías necesarias para continuar con su batalla, con su lucha, con su guerra, que no es otra que la de vivir en paz. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¿Alguien más quiere leer algo o decir algunas palabras? La persona es lo primero. 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 Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar. Los beneficios, la economía, si no tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer. Prevención terrestre, por mar y aire contra una población indefensa, cercada y asolada por el hambre y penuria sin cuento. Esta condena sin paliativos por parte de la PDHA no supone en ningún caso el apoyo a las acciones de Hamás contra Israel, que entrañan una estrategia suicida en la que la principal víctima, como casi siempre, es el propio... Levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado.
aquellos que cayeron gritando libertad. La Asociación Pro Derechos. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin ley. Condena enérgicamente los bombardeos que están llevando a cabo al Estado de Israel en Gaza y que ha provocado ya más de 600 muertos, la mayor parte civiles, entre ellos muchos niños, y una nueva destrucción de viviendas e infraestructuras. Esta nueva ofensiva contra Gaza se une a las desatadas en 2008 y 2012 y amenaza con intensificar su poder destructivo mediante la intervención. Humanos de Andalucía exige el cese inmediato de los bombardeos y la paralización de cualquier ofensa terrestre en Gaza. Reclama la intervención urgente de la Unión Europea para asistir y proteger a la población palestina de Gaza y llama a la movilización ciudadana en solidaridad con el pueblo palestino y en la exigencia de la paz. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía